presentarles a nuestro siguiente conferencista. Es un hombre que nació en los Estados Unidos, pero luego se quedó en México como residente durante muchos años. Ha sido maestro, ha sido educador, ha trabajado como docente en educación secundaria, ha sido profesor de educación comparada en la Universidad de Chicago y fue fundador y coordinador de un grupo internacional que se dedicaba a recolectar, sintetizar, agrupar datos, información sobre políticas y programas dirigidos a mejorar la educación temprana, justamente en países del mundo. Y trabajó en muchos países. Trabajó en México, por supuesto, ha trabajado mucho en México, pero ha trabajado en Perú, en Nicaragua, en Colombia, en India, en Kenia, en África del Sur. Es una muy larga lista de países y esto ha producido un enorme y abundante trabajo de publicaciones, de ensayos, de libros, de reportes. Él nos va a hablar de algo que ya el doctor Volante acaba de poner sobre el escenario, sobre la mesa, y que tiene que ver con la calidad. Hablamos de la calidad a nivel medio, a nivel básico. Hoy en México se habla mucho de la calidad educativa, pero ¿se puede hablar de calidad en preescolar? ¿Se puede hablar de calidad en educación temprana? Vamos a darle la bienvenida al doctor Robert Myers, si son tan amables, con el aplauso de todos ustedes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Ya, ustedes han estado un tiempo largo escuchando, ya. También como excusa de pararte o no, quiero preguntar al principio, ¿quiénes aquí son directores de escuelas? ¿Se puede ponerse de para moverse un poquito? Ajá. Muy bien. Excelente. Segundo, ¿cuántos son supervisores? Ajá, ya, muy bien. ¿Y de gente frente a los niños? También unos poquitos. Muy bien. Y combinación de roles. Muy bien. Bueno, pregunté en parte porque yo creo que en mi presentación lo que quiero hacer es que ustedes reflejan sobre su propia responsabilidad en apoyar sus centros, sus escuelas, de mejorar algo que se llama calidad, que es muy de moda. Pero vamos a explorar un poquito qué quiere decir este concepto, calidad. Debo decir que originalmente preparé todo esto en español. Entonces el último minuto dice, oye, tienes que dar en inglés porque eso es en una reunión internacional. Puede ser que era porque en preescolar ahora debemos aprender inglés también, no sé. Pero yo siento más cómodo hablando en español, y tengo mi acordeón aquí, por si acaso, ahí abajo. Bueno. Empezamos con unos, bueno, primero con las dos fotos que están ahí. Y ahí muestran mundos totalmente diferentes que reflejan mundos afuera totalmente diferentes. Uno viene de la India, y es obviamente instructivo, memorista, ¿verdad? Y el otro viene de una escuela rural preescolar de CONAFE, donde están explorando y creando su propio juego en construcción. Y esto ahí dice todo. Hay diferentes mundos.
¿Los dos pueden ser de calidad? ¿Quién sabe? Bueno, unas observaciones generales sobre la calidad. Primero, la palabra por sí mismo es controvertida. Hay los que dicen que no debemos ni hablar de calidad porque es un concepto neoliberal, es parte de un gran plot de los empresarios de privatizar la educación, que deshumaniza los niños porque ven los niños como productos en un sistema, pero al mismo tiempo hay otros que, empezando con la idea de justicia social, equidad o incluso de derechos, dicen que sí tenemos que pensar en calidad porque ya aprendimos que no es suficiente en un sistema educativo solamente dar acceso a la educación. Debe ser algo de calidad. Bueno, si ustedes quieren y prefieren, usen la cuando digo calidad, piensa en una buena educación, como algo un poquito más neutral. Pero ya está en nuestra Constitución y pues, entonces tenemos que hablar de calidad. A ver. Ya cubrimos esto. Hay una variedad de preguntas que yo creo que son básicas en cuanto a calidad. No vamos a contestar a todos. Uno de ellos es ¿quién determina qué es calidad? Regresamos a esto. ¿Debemos estar contentos con una definición o podemos tener múltiples definiciones de calidad? ¿Qué se debe observar en concreto en tus centros, en tus aulas, para saber qué es de calidad? ¿Cómo se evalúa la calidad y cómo se utiliza los resultados? Quiero mostrarte una pequeña comparación de dos visiones muy distintas desde que se puede acercar la definición de calidad. Uno es algo que se llama moderna. Esta calidad para los piensan en una forma moderna, puede ser descubierto, existe, es única, es inherente en lo que observamos y está relacionado a la ciencia. Y el proceso de definirlo tiene que ser objetivo. Y las mismas estándares de calidad que se descubre se debe aplicar a todo, cualquier escuela. La responsabilidad de definir calidad entonces queda principalmente con los, entre comillas, expertos. Una visión postmoderna en que hay múltiples verdades, no una verdad, piensa que la calidad en su definición debe ser más subjetivo que objetivo, que se puede tener múltiples definiciones dependiendo mucho en el contexto, en incertidumbre, en momentos de tiempo. Y la calidad, al fin de cuentas, debe ser definido por los que participan en el sistema educativo, no de los expertos. Si vemos
el artículo 3 de la Constitución, ¿qué encontramos como la definición, vamos a decir, oficial, legal? Garantiza la educación en la educación obligatoria de manera en que los materiales, aquí van las categorías, materiales, métodos, organización escolar, infraestructura y la idoneidad de los docentes, directores y supervisores garantizan al máximo logro de aprendizaje de los educandos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No se especifica lo que se debe aprender, no habla nada de poder o leer o escribir, ¿sí? Al mismo tiempo, y eso es para mí lo más interesante del artículo 3, dice que la educación debe ser democrática. Yo vengo de una ONG que se llama Hacia una cultura democrática, entonces me llama la atención. Debe contribuir a la convivencia, promover los ideales de fraternidad y igualdad, debe respetar diversidad cultural y evitar privilegios de raza, religión, de grupos y de género. Ahora, todo esto es importantísimo entonces en tratar de definir cuál sería la calidad de su escuela. ¿Conforme con estas ideas o no? ¿Con este mundo en un sentido ideal o no? No se especifica materiales y métodos en el artículo, por supuesto, en la Constitución no hace sentido hacer eso. Si vamos a INE, que es responsable para evaluar educación preescolar, ellos definen en términos principalmente de una serie de principios y dice que es de calidad si la educación es relevante, ¿qué quiere decir esto? Pertinente, ¿qué quiere decir eso? Eficaz, suficiente, equitativo y muestra impacto. Ahora, de hecho, en sus evaluaciones, INE pone su énfasis en ¿qué? En los resultados de pruebas estandarizadas, básicamente de lectura y matemáticas, en español, que discrimina, y es lo mismo para todo el mundo. Entonces, esto es la forma práctica, real, en que se define la calidad contra algo que es un resultado de una prueba. Y cuando sabemos que el niño aprende en varios ambientes, que la escuela es uno de estos, que los resultados de la prueba reflejan lo que se aprende en la casa, no solamente en la escuela. Entonces, ¿qué? ¿Cómo usamos estos resultados para ayudarnos en mejorar la calidad, o definirlo, o mejorarlo en nuestras escuelas? Y tengo una cita de Silvia Schmelkes que dice, admite que si no hacemos lo mejor esta tarea. Ok. ¿Qué otro referente oficial tenemos? Bueno, tenemos una nueva reforma de plan y curricular a nivel preescolar y en general. La reforma del currículo de educación en general y al nivel preescolar
es lleno de frases lindas. Es los fines deseados se pueden encontrar, son como felicidad, libertad, la capacidad y deseo de seguir aprendiendo, etc. Y se especifica un perfil de el estudiante que debe ser, y esto también tiene una serie de adjetivos y características que son muy buenas. Y además presenta 14 principios pedagógicos que se debe seguir: estimular motivación intrínseca, ser interdisciplinario, intercultural, actuar como un modelo. Ahí está todo. Entonces, parece bien, pero si hay un problema, yo creo que no es en el documento, es en cómo se hace eso dentro de su escuela, para que es de calidad. Ok. Entonces, quiero introducir una idea que algunos han llamado el currículum oculto, que no es el escrito, pero sí tiene una influencia muy grande en lo que de verdad pasa dentro del aula. Y es oculto porque no se encuentra en ese documento oficial, pero sí refleja ideas, valores en la sociedad en general que todavía están presentes como influencia grande e importante sobre lo que de verdad pasa en la escuela. Entonces, ¿qué es? El currículum oculto emerge de la observación de lo que se hace, las prácticas en la aula, especialmente prácticas pedagógicas. Y bueno, puede ser que reflejan algo personal de una persona, o puede ser que son normas y ideas todavía de la sociedad en general. Y puede ser en algunas cosas el escondido, puede ser congruente con lo que dice en el documento, pero en muchas otras cosas no. Y quiero mostrar resultados de un pequeño estudio que hicimos en un momento, que era, preguntamos a maestros cómo aprende el niño. Entonces ellos respondieron y después observamos sus prácticas. Y lo que muestra este resultado del estudio es que un gran número, porque yo digo, así aprende el niño. Y los otros sabían cómo decir, no, porque explora, porque juega, porque es activa. O sea, entre los que dicen, yo digo, todos eran instructivos en sus prácticas. De los que sabían cómo se debe hacerlo, en la práctica la mitad eran instructivos. Lección, supervisores, directores. No es solamente la entrevista y hablar con maestros, hay que observar, hay que ver qué pasa. Iba a dar un par de ejemplos, pero voy a saltar estos, menos uno. Y esto fue una observación de el primer nivel de primaria, en que después de un tiempo la maestra decidió que, mira, vamos a
parar, vamos a cantar una canción, y ella seleccionó la canción y los niños se cantaron atrás de ella y pues, muchas sonrisas y mucha felicidad. Y al final de esto, ¿qué pasó? Y dice, todo el mundo, ¿cómo sienten? ¿Están felices? Sí. Menos un niño. Y este niño, cara triste, dice, no, maestro, no estoy feliz. Ignorado, totalmente. Entonces, ¿qué aprendió del currículum oculto que no tiene mucho valor porque no se reconoció? También aprendió que no vale expresar sus emociones, porque esto es una de las cosas que se dice que se debe hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo pensamos en lo que aprende el niño. Voy a saltar esto porque el tiempo corre y yo soy lento. Y quiero hablar en los últimos minutitos de un proyecto que tuvimos en Yucatán con educación indígena. Y en ese proyecto, en vez de empezar con una escala de calidad que nosotros habíamos hecho y probado y cambiado y pasando por todas las cosas que se debe hacer para una escala de calidad con sus categorías técnicas, y la escala era con las técnicas era de los materiales, los métodos, los insumos, categoría de proceso, categoría de organización y categoría de relación con la comunidad. Pero cuando llegamos ahí a Yucatán con subdirección de indígena, pensamos que no vamos a empezar no con la escala, pero con una reflexión sobre el mundo en que ellos quieren vivir. Y pues, por supuesto, dijeron que bueno, el mundo en que nosotros queremos vivir es uno que reconoce, respeta y promueve nuestra cultura. Y miramos nuestra escala, no había nada sobre esto para definir calidad en sus escuelas. Entonces, el resultado de esto fue una reflexión que se llevó a una serie de categorías totalmente distintas de los técnicos, que ya pongo en la aquí en la pantalla, en que eran en términos del mundo en que se quiere vivir, que manifiesta un mundo cultural. Hicimos toda una serie de indicadores de calidad, que colabora para un mundo natural y saludable. Bueno, mejor. Bueno, tú ves ahí. Entonces, ¿qué pasó después? Insertamos su escala, porque hicimos una nueva escala, en un proceso en que, en este caso, los supervisores, pero puede ser una directora, utilizaba las evidencias de las observaciones para montar un diálogo, una reflexión y apoyar algo que ahora llamamos la ruta de mejora. Y dio evidencias para regresar y ver, después de hacer su ruta, si estaban logrando mejor calidad o mejor educación o no. Funcionó.
y funcionó en una circunstancia que no fue nada fácil porque casi todos los supervisores eran hombres. Han estado en el sistema muchos años, definieron su papel como inspección, no como acompañamiento a las escuelas, ¿no? Pero con esto era posible interactuar, acompañar y ver cómo vamos juntos. Esto pongo para ustedes como un reto, especialmente el cambio de esta idea de no solamente inspección, pero incluso de supervisión, que implica que alguien está mucho arriba del otro y que tiene todo el conocimiento. Y pues creo que voy a dejar la presentación con este punto y vamos a tener un taller mañana en que queremos elaborar este sistema y los que quieran llegar para hacer su reflexión a qué es calidad en relación a su mundo y cómo se debe aplicar los resultados. Están muy bienvenidos y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Yo creo que define con precisión los términos de la calidad y esto que a veces cuando lo leemos en los documentos, que sea pertinente, que sea oportuna y a veces es tan vago. Tenemos preguntas para el doctor, para Robert Myers. ¿Alguien quiere hacer? Allá veo acá manos levantadas de ese lado, por acá de otras. Este ¿tenemos micrófono? Por favor, escuchamos, si es tan amable. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy la doctora Elida Campos del Estado de México. Solamente quisiera ahondar un poquito más cómo construyeron la nueva escala de calidad en esas escuelas. ¿Con quiénes lo construyeron? ¿Con los padres, con los niños, con las educadoras? Sí. ¿Con quiénes? Bueno, llegamos con una escala preparada y esto tenía muchos antecedentes y vimos a la literatura, examinamos 25 escalas que vinieron de muchos países en el mundo. Conversamos con niños, y esto era nuestra escala y ajustamos y era la versión 5. Pero en Yucatán empezamos en esta otra forma, sentado con las supervisores en este caso, y para ver qué salió de la reflexión del mundo en que ellos quieren vivir. Lo que fue interesante es que resultó que tenemos muchas cosas en común. Y, por ejemplo, su idea de un mundo feliz. Dice, ¿qué vamos a hacer con mundo feliz? ¿Cómo se crea un indicador? ¿No? Bueno, su idea de mundo feliz era un mundo en que se escucharon al niño, tenía opciones, jugaba. ¿Sí? Teníamos indicadores sobre esto, pero llegado de otro lado. Entonces, sí, al fin de cuentas, 75% de los indicadores negociados vinieron de la escala que nosotros trajimos y el otro era de ellos. Creo, ¿responde a tu pregunta? Correcto, muy bien. Muchas gracias, doctor. De este lado tenemos otra pregunta más, por favor. Muchas gracias. Atenodoro Ruiz Rosas, de un centro de desarrollo infantil de aquí de la Ciudad de México, que se llama Renovación. Doctor, ahora que sabemos que quieren echar para atrás la reforma educativa, ¿qué nos recomienda? ¿Qué podemos hacer todos los que estamos en esta labor educativa, de la educación, perdón? Llorar, dice usted. No, no es cierto, perdón. Bueno,
yo creo que esto es algo que da para una discusión largo, no solamente educativo, pero político. Identificar por qué se quiere echar para atrás con la reforma, qué partes sí parecen bueno y qué partes no, etc. Y yo ubico gran parte del problema en relación al lenguaje que dice que un maestro puede perder su trabajo, básicamente. Y parte de esto está relacionado al hecho de que el base para esto es una prueba. Y como hemos dicho, que muchas de esas pruebas no muestran si un maestra es bueno o no es bueno. Y muchos saben cómo manejar la prueba, como en la diapositiva que mostré ahí, saben qué decir, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, una solución para mí, que no es al nivel grande de política, es que en nuestro trabajo hay que observar, hay que utilizar los resultados de la observación para mejorar, no para quitar, ¿sí? Hay que mejorar el proceso de acompañar las maestras, los maestros en la escuela misma y tomando en cuenta contexto y su propia definición de calidad. No contesto directamente a la pregunta, pero yo creo que estamos en un lío. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, bueno. Una más. Una más. A esto siempre podemos sumar el encender una veladora. Todo puede ayudar muchísimo. De este lado, doctor, una pregunta final. Sí. Hola, doctor. Buena tarde. Soy Marta Hernández López. Soy de la estancia infantil Match. Y no es una pregunta, solamente es una confirmación que todos nuestros colegas tenemos de la calidad educativa. En este caso es la calidad. ¿Cómo mediamos o medimos la calidad? Los centros comunitarios, las estancias infantiles, la educación gubernamental, privada, si es que algunos hay por aquí. Medimos la calidad educativa cuando tenemos niños felices, niños contentos. Cuando los campos formativos, llámese pensamiento matemático, desarrollo personal o social, en donde el niño se desenvuelve potencialmente y lo hace con una tenacidad feliz, es cuando estamos teniendo una calidad educativa de lo mejor. Entonces, aquí donde estamos tantos docentes compartiendo y transmitiéndonos lo que tenemos como nuestra calidad educativa, pues básicamente es todo eso. Usted lo manejó en muchos momentos, en muchos términos. La calidad educativa, la doctora por ahí decía, ¿cómo lo miden ustedes? ¿Cómo lo hicieron? Y lo mencionó perfectamente diciendo, pues niños felices. Y efectivamente muchos de los colegas tendrán esa misma forma o descripción de la educación educativa. Niños felices. Cuando tenemos esto, vamos por muy buen camino. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, maestro. Te agradezco muchísimo, Marta, tu pregunta. Si vamos a estancias, la definición operacional que en un sentido mide la calidad de una estancia es el formato o la cédula del supervisor.
Y si tú metes en esta cédula de lo que yo supervisor o yo responsable debo ver, no aparece feliz como categoría, ¿no? ¿Sí? Incluso casi no aparece interacción con el niño. Es salud, es nutrición y es protección. No es desarrollo integral, ¿no? No es aprendizaje en la forma que hemos escuchado que es muy importante de lo socioemocional. No está presente. Entonces, yo creo que estancias, incluso el primer año de preescolar, que ya está para muchos dentro de estancias, tiene que cambiar mucho su forma oficial de pensar sobre calidad, conforme más con lo que usted está expresando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a despedir a Robert Myers con el aplauso de todos ustedes si son tan amables. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Sabremos.